Esta mañana iniciamos una serie basada en las parábolas de Jesús. Bueno, algunas de sus parábolas, porque normalmente cuando uno mira las parábolas de Jesús o lee sus parábolas, simplemente uno como que les da el significado y está bien, pues eso es importante. Sin embargo, las parábolas tienen unas divisiones, ¿sí? Algunas, y es por las que vamos a empezar esta mañana, son las parábolas que nos hablan acerca del reino. Y eso no es que simplemente es un detalle de más. Es importante que nosotros entendamos por qué son las parábolas del reino y por qué Jesús empezó esta sección de parábolas justo con las parábolas que hacen énfasis en el reino. Entonces, hoy y los próximos 4 o 5 domingos vamos a estar hablando de las parábolas del reino. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál reino? Pues el reino de Dios, ¿cierto? El reino de los cielos. Eso para nosotros, o para la mayoría de nosotros es claro. Ya quizá lo tenemos muy, muy claro. Pero ¿saben algo? Las primeras personas que escucharon las parábolas, y vamos a entender eso durante la charla y quizá la serie, para ellos no era tan claro como de pronto lo es para nosotros. Comenzando porque Jesús no había dicho todas las cosas que necesitaba hacer. De hecho, Él no había hecho toda su obra. Entonces era una obra en desarrollo, en proceso. Habían muchas preguntas. Preguntas como, ¿cuál reino? ¿Dónde será ese reino? ¿Cómo será ese reino? ¿Cuándo empezará ese reino? Ahora, esas no son preguntas que solamente ellos se pudieron hacer. Nosotros mismos nos las hacemos. Generación tras generación se las ha hecho. Y por eso nosotros esta mañana deseamos que Jesús empiece a responder muchas de esas preguntas. Incluso hoy mismo nosotros tenemos algunas de esas preguntas. Y espero que Jesús nos empiece a dar esas respuestas. Y también habían los espíritus chocarreros. Pero también habían en ese contexto, y las hay en la actualidad, una serie de personas que aunque no entendían, tampoco deseaban saber el significado de las parábolas. Una cosa es entender o no entender y otra cosa es querer entender. Son dos cosas bien diferentes. Pero no solamente no querían saber, no solamente las ignoraban las palabras de Jesús acerca del reino, sino que se oponían a que ese mensaje fuera divulgado. Y eso es bien importante y corresponde al estudio de las parábolas. Entonces, ¿qué es lo que hace a las parábolas tan especiales? ¿O qué es lo que hace que uno se detenga un poquito y le preste un poquitico más atención a esas parábolas? En pocas palabras, cuando Jesús empezó a hablar en parábolas, cambió su lenguaje, cambió la forma de expresarse, y eso hacía que Jesús empezara a trasladar la luz que tenía puesta como en todo el grupo en general, que empezara como a trasladarla a un costado y empezara a enfocar a partir del capítulo 13 de Mateo en las personas que sí deseaban escuchar. Ahora, uno se pregunta, ¿Jesús, el Salvador del mundo, puede hablar de tal forma que algunos no le puedan entender? Pues sí, lo hizo. Y vamos a mirar por qué es que eso ocurrió. Él puede hacerlo y efectivamente lo hizo. Pero aquí es donde usted y yo podemos sentirnos amados, podemos sentirnos cercanos a Jesús y podemos sentirnos especiales y amados por Él. Cada vez que nosotros entendemos su palabra, cada vez que sus palabras penetran en nuestro corazón y son entendidas y son abrazadas y son vividas, podemos sentirnos amados por Jesús, por Dios, porque nosotros somos ciudadanos del reino. Las parábolas son para nosotros, para personas que Dios ha estado preparando para el reino. Y eso es lo que hace que nosotros entendamos las palabras de Jesús. Entonces, para poder continuar hablando de las parábolas,
necesitamos definir qué es una parábola. ¿Qué no es una parábola? Párenme bolas, ¿sí? Es diferente. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir párenme bolas? ¿Sí? Bueno, para algunos eso puede ser grosero, no apto para decirlo desde el púlpito, pero estoy seguro que ustedes, bueno, desde el atril, eso no es un púlpito. Pero estoy seguro que sus oídos han escuchado cosas más fuertes, ¿cierto? Entonces no van a estallar, porque yo digo paren bolas. Son términos coloquiales. Nosotros decimos pare bolas para decir, hey, présteme atención, esté atento, no pierda la idea, pilas. Seguramente nuestros padres lo hicieron y seguramente todos nosotros en algún momento hemos escuchado un hey, preste atención. Eso es lo que significa. Pero para entender un poquitico la parábola necesitamos, eso tiene algo de similitud. Cuando alguien te dice preste atención, luego las parábolas, Jesús nos está diciendo, préstenme atención. Quiero tener la atención de ustedes. No se desvíen, no se desconecten, porque lo que viene es bien interesante. Entonces, la definición de parábola es sencilla. Parábola es una historia que, aunque fingida, inventada, es tomada de situaciones reales, usando aspectos de la vida cotidiana y del reino presente o terrenales para hacer énfasis en el reino futuro y enseñar un principio moral y espiritual o espiritual. Eso es una parábola, es una historia que Jesús contaba. De hecho, en el tiempo de Jesús o en la cultura hebrea eran muy comunes las parábolas. Era un lenguaje en el que especialmente los líderes religiosos se expresaban hacia sus seguidores. O sea, esa era otra forma en que Jesús decía, pónganme atención. Pero sacando un poquitico la luz del público en general y llevándola a un segmento, a un grupo más reducido. Y Jesús, a través de las parábolas, empezó a enfocar en los ciudadanos del reino. Es decir, en usted y en mí. Eso espero. Y Jesús logró hacerlo. Jesús, su forma de enseñar fue tan impresionante y fue tan precisa que ha transformado, transforma y sigue transformando vidas. Y por eso nosotros como iglesia seguimos funcionando, porque tenemos la esperanza de que Jesús va a llevar muchas más personas a su reino. De que su reino está creciendo y que, como cantábamos esta mañana al principio, hay una cosecha que está lista para ser recogida. Y por eso la iglesia sigue vigente y por eso la iglesia tiene que estar atenta a las palabras de Jesús. Entonces, esta serie la hemos titulado El reino en parábolas. Es otra forma muy especial en la que Jesús se refirió al reino de los cielos. Y espero que si usted no está seguro si haces parte de ese reino o no, ojalá que en esta serie tú puedes estar seguro, segura de que eres una ciudadana o un ciudadano del reino. Entonces, pues miremos un poquitico del contexto en el que Jesús empezó a hablar en parábolas. Afinen sus oídos y leamos juntos las palabras de Jesús. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Si tienen sus Biblias ahí, ábranlas. Es bueno que puedan resaltar algunas citas. Igual vamos a tener aquí la proyección de los textos. Empezamos en Mateo 13, versículo 10. Y dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Wow, eso es interesante. Vamos a hablar un poquitico de eso. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¡Wow! ¿Un poco terco el pueblo judío? Sí. ¿Un poco terco nosotros? Sí. Seguramente nosotros conocemos vecinos, algún miembro de nuestra familia, algún amigo, que por más que le hemos hablado del Evangelio, no quiere y no quiere, ¿cierto? No escuchan, no ven, no quieren entender. Y eso es lo que Jesús está diciendo a los discípulos. Versículo 19 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Quiénes son estos que desearon ver eso y no lo vieron? Pues las personas que creyeron en Dios, que creyeron en la profecía, en la promesa de un Mesías, pero murieron antes que Jesús viniera al mundo. Pero Jesús les dice, ustedes tienen la oportunidad de ver lo que otros, aunque anhelaban, no pudieron verlo. Y son bienaventurados, porque sus ojos ven y porque sus oídos escuchan mis palabras. Hay varios aspectos o varios puntos que quiero resaltar del texto que acabamos de leer. El primero es la pregunta de los discípulos. En el versículo 10, los discípulos, Jesús ha acabado de mencionar la parábola del sembrador. Todos, bueno, la mayoría de nosotros la conocemos. Es una parábola muy, muy conocida. Sea aquí, el sembrador salió a sembrar. Algunos se refieren a esa parábola como la parábola de la semilla y el terreno o la tierra, pero es la misma. Y Jesús termina de contar la parábola, de hablarles la primera parábola, y los discípulos están ahí y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, ¿por qué los discípulos le hacen la pregunta a Jesús? Eso es interesante. Pues hay dos cosas que quedan claras a través de la pregunta que hacen los discípulos. La primera cosa que queda clara es que efectivamente era una nueva forma en que Jesús comenzaba a expresarse. Es decir, no es que Jesús habló en parábolas todo el tiempo. Y por eso digo que las parábolas cumplen una función o un propósito específico en la Escritura. No fueron puestas ahí por orden aleatorio. No, fueron ahí porque fueron una parte especial en el ministerio terrenal de Jesús. Entonces, es evidente que para los discípulos era nuevo. Bueno, ¿por qué les hablas por parábolas ahora? ¿Por qué antes no lo hacías? Era una nueva forma que Jesús estaba empleando de lenguaje. Y dos, la segunda cosa que queda clara es que la gente no le estaba entendiendo. Así que Jesús les menciona la primera parábola, la gente no está entendiendo y los discípulos, un poco preocupados, le dicen, Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Eso es apenas lógico en el pensamiento de los discípulos y de la gente que estaba atenta. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos aprendido, y algunas personas dicen, bueno, ¿ustedes por qué no enseñan ciertas cosas en el servicio de los domingos? Bueno, nunca sabemos qué personas Dios va a traer el domingo a la iglesia. Y hay conceptos que sí o sí, de una u otra forma, se tratan mejor en otros espacios. Tenemos, por ejemplo, por lo menos una academia bíblica, tenemos un instituto bíblico. Ahora, no digo que entonces desde aquí nosotros no profundizamos en la palabra. Claro que profundizamos en la palabra. Pero de una u otra forma, nosotros necesitamos hacer que la palabra sea entendida. Es una de las responsabilidades que como iglesia tenemos. Entonces, si de repente llega alguien y empieza a hablar en términos que la gran mayoría de nosotros ni siquiera conocemos, seguramente, bueno, muy bonito, muy elocuente, pero ¿qué si eso no está llegando a nuestro corazón? Seguramente si eso pasa, alguno de nosotros dijera, ven, ¿será que la gente sí está entendiendo? Pues esa era la preocupación de los discípulos. Jesús, creo que no estás llegando, la gente no te está entendiendo. Y ahí viene el siguiente punto, la respuesta de Jesús.
¿Cuál es la respuesta que Jesús les da? Lean conmigo en el versículo 11. Jesús les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Miren la respuesta de Jesús otra vez. O léanlo ahí, el versículo 11, en sus Biblias. Jesús les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso puede ser un poco confuso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay por lo menos dos preguntas que son válidas. La primera es, ¿la razón por la que no escuchan es porque no se les permite? Esa es una buena pregunta. Jesús está diciendo que ellos no entienden porque no les es dado. O sea, si ellos no escuchan porque no, o no entienden porque no se les permite, la siguiente pregunta es ¿quién no se lo permite? O sea, si uno lo deja solo aquí, uno pudiera decir, algunas personas van a la condenación eterna porque evidentemente no se les dio la oportunidad de entenderlo. Pero ¿es eso lo que quiere decir Jesús? O sea, ¿me estoy haciendo entender? Las preguntas creo que son válidas hasta ahí. Entonces puede parecer un poco confuso, pero la respuesta de Jesús tiene una explicación. Y ese es el siguiente punto. Miremos la explicación de la respuesta. El versículo 15. Versículo 15 en adelante, de Mateo 13. Jesús les dice, a ellos no les es dado entender los misterios. Y empieza a explicar la respuesta. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, se ha cegado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y luego se conviertan y Él los sane. Entonces, la única razón por la que Jesús cambió de lenguaje y llevó esa luz a un grupo un poco más cerrado es porque Jesús sabe que no hay manera ya de que ellos entiendan. Eso tiene sentido, ¿cierto? ¿Saben? Antes que Jesús empezara a hablar por parábolas, había usado otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, había usado las comparaciones o las analogías, las alegorías. Y había hablado de muchas formas a esa gente que estaba ahí. ¿Y qué había pasado? ¿Habían entendido? No le comprendían. ¿Y por qué no le comprendían? Porque simplemente no querían aceptar a Jesús. Entonces el problema no era el lenguaje que Jesús usara. El problema era que ellos no querían. Por más que que el deseo en el corazón de Dios es que ellos llegaran a comprender sus verdades, los recursos se habían agotado. Ahora, si ellos no entendían esas cosas que eran básicas, no iban a entender las cosas más profundas. Si no entendían el lenguaje terrenal, ¿cómo Jesús iba a hablarle de las cosas celestiales? ¿Me hago entender? No es que Jesús entonces los condenó al dejarlos afuera. Y quiero que lo miremos un poquitico dentro de un contexto, dentro de nuestro contexto. Imaginemos por un momento que tenemos 10 personas a las cuales nos estamos refiriendo. Eso es muy habitual o muy normal cuando uno quiere hablarle a jóvenes. Pero supongamos que tenemos un grupo de 10 chicos. Y de esos 10 chicos, hay 7 chicos que no quieren saber absolutamente nada. Simplemente no están interesados. Pero hay 3 que sí quieren saber. Y están interesados y están prestando atención. Están atentos.
Y esos 7 no solamente no están atentos, no solamente están desinteresados, sino que están interesados en que esos 3 no escuchen y no presten atención. Y llega el punto en el que uno dice, ok, listo, mira, si ustedes no están interesados, está bien si no quieren estar. Pero por favor, dejen que los 3 que están atentos escuchen. ¿Hay algo de malo en eso? Yo no creo que haya algo de malo en eso. Y es lo que Jesús hace, por decirlo de otra manera. Jesús dice, a todos les es dado el reino. Todos tienen las mismas oportunidades de entrar al reino. Sin embargo, ahora voy a tomar un momento para referirme a ustedes. ¿Por qué? Porque solamente ustedes van a entender el lenguaje de las parábolas. Entonces, reitero, no es que Jesús no quiso que ellos estuvieran. Es que ya no importa lo que Dios haga o deje de hacer. Cómo Jesús se exprese ya no tiene que ver con el lenguaje de Jesús, sino con el corazón del hombre. Como alguien dijo, nuestro problema respecto a Jesús no es lo que sabemos, no radica en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque es orgullo. No es que no entendamos, es que simplemente aun cuando entendemos, no queremos aceptarlo. Son 2 cosas completamente distintas. Una cosa es no entender, lo cual es falta de conocimiento, y Jesús está ahí para enseñarnos, y otra muy diferente, no aceptarlo, que es una cuestión de orgullo y es un problema del corazón. Y eso es lo que muchas personas no han querido aceptar, el gobierno de Jesús en su vida. Si nosotros hablamos de reino, estamos hablando de un rey. Y si hablamos de un rey, estamos hablando de que nosotros sometemos nuestras vidas a ese rey. Pero es lo que el hombre, la humanidad, no ha querido aceptar. Entonces, palabras más, palabras menos, Jesús dice, ya no importa cómo les hable, no van a entender. ¿Ustedes conocen padres resignados que dicen, ¿saben qué? Está bien, yo no tengo más que decirte. Te lo he dicho tanto, de tantas formas, que lo que hagas o dejes de hacer, bueno, pues aquí estoy si un día quieres regresar. Pero Jesús ha llegado a ese punto. No van a entender con lo que he hecho y con lo que he hablado, entonces voy a enfocarme en un grupo más pequeños. Las parábolas son para ustedes y para mí. Para nosotros que deseamos escuchar la voz de Dios, pero que más que escucharla, deseamos ponerla en práctica, que deseamos abrazarla, que la entendemos, que la buscamos y que la aceptamos. ¿Eso es verdad para nosotros? Yo espero que sí. Yo espero que esa es una realidad de nuestras vidas. Un punto más, de acuerdo al texto que leímos en Mateo 13, existen 2 grupos de personas. En el contexto en el que Jesús les está hablando. Y quiero que miremos el versículo 16. Dice Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En el versículo 16 nosotros vemos un pero, ¿cierto? Es la forma en cómo comienza el versículo 16. Y ese pero está indicando un contraste. Jesús está refiriéndose a estas personas que han endurecido su corazón y que viendo no ven y que oyendo no oyen y no quieren entender. Y luego dice, ¿pero quién? Pero bienaventurados vuestros ojos, o sea, ustedes, los que entienden, los que aman escuchar y los que se esmeran por aplicar las palabras de Jesús a su vida. Entonces, ahí vemos lo que he mencionado varias veces esta mañana.
La diferencia entre los que escuchan y los que no quieren saber nada de Dios. Y Jesús les dice, bienaventurados, ustedes son doblemente felices, ustedes son dichosos. ¿Por qué? Porque mis palabras llegan a sus corazones, a sus mentes, porque desean escucharlas, porque ustedes las buscan y porque mis palabras van a guiar sus vidas. Porque ponen atención antes que buscar tropiezos y antes que buscar excusas. Y entonces leemos la primera parábola enseñada por Jesús, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla y la tierra. ¿Y saben algo interesante? Es la primera parábola, pero no es casualidad que sea esa la primera de las parábolas. Tiene un significado impresionante. De manera especial, la primera parábola define a cada persona en el mundo. O sea, en la primera parábola que Jesús enseña, coloca a toda la humanidad en la misma alfombra. No hay forma de que usted y yo, que estamos aquí esta mañana, digamos, mira, yo creo que la parábola del sembrador debería tener otra categoría, debería haber otro ítem. No, todos, sí o sí, toda la humanidad cabe dentro de la parábola del sembrador. O sea, no es casualidad que Jesús haya empezado con esa parábola. Así que usted y yo necesitamos identificarnos. ¿Qué personaje de la parábola somos? Entonces, miremos. En Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Siempre me ha llamado mucho la atención esa imagen. Sin megáfonos, sin luces, sin música de fondo, sin retroproyectores, Jesús enseñaba y reunía cantidades de personas. ¿Cómo lo hacía? Bueno, Él es maravilloso. Él es el pastor de pastores. Entonces, wow, eso siempre me ha llamado la atención. Dice, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Algunos de ustedes dirán, pastor, ahí está la clave. Ahí está la clave. Si un domingo celebráramos un servicio en la playa, wow, nosotros escucharíamos. Eso sería genial. Sería chévere tener una prédica en Hawái. Chévere. Una misión en las Islas Canarias, Malvinas, wow, eso sería genial. En San Andrés bastaría, ¿cierto? Bueno, los próximos bautizos, ¿qué tal si nos vamos para San Andrés? Allá hay mucha agua. La Biblia dice que se bautizaban porque había muchas aguas, allá hay muchas aguas. Versículo 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y luego Jesús dice otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso parece redundante, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los oídos son para oír. Pero es la forma en que Jesús dice, paren oreja, presten atención, esto es para ustedes. ¿Saben? Me atrevo a decir que una gran parte de esas personas a las que Jesús está haciendo referencia están en las iglesias. Ahora, explico esto. Me refiero a que muchas de esas personas que van a una iglesia aún no tienen claro si son salvos o no. Esa es una realidad, especialmente en nuestro tiempo. Muchas personas simplemente se han acomodado a un estilo de vida cristiana, pero no tienen a Cristo en su corazón. Esa es una realidad. Otros simplemente han visto en la iglesia una forma de llevar una vida social y asisten porque han encontrado personas agradables dentro de un círculo cristiano. Eso también es cierto, como también es cierto que otras personas llegaron a la iglesia o fueron a una iglesia, visitaron una iglesia pensando en que iban a encontrar algunas personas agradables y luego salieron porque encontraron cualquier cosa menos eso. Personas agradables.
Eso también es cierto en algunos casos. Y otros han adoptado simplemente formas cristianas, expresiones cristianas, pero no conocen a ciencia cierta las implicaciones de ser ciudadanos del reino mientras estamos en la tierra. Esa es una realidad. Así que muchas de esas personas a las que Jesús habla aquí están dentro de las 4 paredes donde se reúne la iglesia cada domingo. Y no es difícil identificarlas. La pregunta que entonces debemos hacernos es, ¿con quién me identifico yo? ¿En qué lugar estoy de esa parábola? ¿Con quién te identificas? Para una mejor comprensión de la parábola, Jesús la explica. Y saben que ese tampoco es un detalle menor. Jesús no explica todas las parábolas, pero explica la primera. Y eso tiene mucho que decirnos. Miremos con detalle la explicación de la parábola. En Mateo 13, versículos 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Wow! Maravilloso. ¿Saben? El plan esta mañana era cubrir la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Pero la verdad, hay tanto en esta parábola que merece que el próximo domingo nosotros lo dediquemos a continuar. Parte 1, parte 2. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos mirar con detalle cada aspecto de cada terreno. Cada terreno es un corazón. Cada terreno está apuntando a una persona en específico. Y yo creo que nosotros necesitamos hacer ese ejercicio. Pero quiero ponerles una tarea. Quiero que hagamos un ejercicio esta semana. Me gustaría que esta semana nosotros leyéramos nuevamente la parábola del sembrador en casa. Ustedes deciden cuándo lo hacen. Pero sería genial que con detenimiento, mientras leemos, agradeciéramos a Dios la forma en cómo Él hizo que nosotros llegáramos a ser partícipes de su reino. Seguramente se van a encontrar muchos detalles ahí. Seguramente, mientras leemos la parábola del sembrador, algunos de nosotros vamos a entender que en algún momento de nuestra vida espiritual tropezamos. Eso es real. Pero que Dios en su amor nos tomó de su mano y aun cuando tropezamos, nos hizo volver, nos ayudó a levantarnos y estamos aquí. Tal vez vamos a entender o vamos a descubrir que en nuestro camino de fe, en algún momento nos han tocado pruebas tan difíciles, tal vez han habido momentos en los que hemos estado tan cargados que el ánimo ha faltado. Incluso nos hemos sentido ahogados. Pero Dios en su amor nos hizo pasar por esos pedregales, tal vez por esos espinos, y aún estamos aquí. Quizá mientras leemos esa parábola vamos a identificar algún momento en nuestras vidas en el que el enemigo nos atacó y en el que sentimos que no valía la pena seguir. Y era como si el enemigo quisiera simplemente arrebatar esa semilla, pero Dios en su amor, en su infinito amor y misericordia, hizo que esa semilla germinara y que ahora esté dando fruto. Y mientras usted y yo leemos la parábola del sembrador, podemos disfrutar y podemos ver de manera tangible el amor de Dios
el amor del Rey aplicado a nuestras vidas. Oramos. Padre, muchas gracias porque tu amor es infinito. Señor, si tú no abres nuestro corazón y no abres nuestro entendimiento, seguramente seríamos como esa multitud, con oídos sordos, con ojos ciegos, con un corazón entenebrecido por sus propios deseos y sus propias filosofías, sus propios pensamientos. Pero quien hace esa obra en nuestras vidas eres tú, por tu amor y por tu misericordia. Y nosotros te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, porque tus palabras llegan a nuestro interior, porque llegan a nuestra vida y porque deseamos vivirlas y aplicarlas. Y Señor, yo te pido también, porque nosotros antes que juzgar a esas personas que viendo las cosas no entienden, nosotros entendamos que es tu amor y tu misericordia la que puede cambiar y transformar ese estado, así como lo hiciste un día con nosotros. En mi caso, Señor, tú sabes que yo no te andaba buscando, pero tú me buscaste. Y si no es por ti, yo no entiendo, ni siquiera habría entendido y aceptado mi necesidad de un Salvador. Pero yo te ruego, Señor, que tu palabra siga llevando fruto en nuestra vida, que seamos esa buena tierra en donde tu palabra cae y lleva mucho fruto. Pero aún esa es una obra que tú también haces. Y yo te ruego, Señor, que podamos verla cada vez con abundancia, quizá en ese patrón que tú indicas en la parábola, al 30, al 60 y al 100. Que estemos con todo para ti. Y Señor, si hay alguien esta mañana en este lugar, o alguien a través de la pantalla que nos sigue y que está escuchando este mensaje, pero aún no entiende tal vez esas palabras porque no estás tú en el corazón de esa persona, yo te pido que esa persona esta mañana pueda dar ese paso, que abre su corazón a ti, que entiende que te necesita, que entiende que para eso tú moriste en la cruz, y que ojalá esa persona hoy abre su corazón a ti y que acepta el regalo de tu salvación, ese regalo de gracia, pero que también acepta tu señorío sobre su vida y que desea una nueva y que comienza una nueva vida contigo esta mañana, Señor. Te ruego que si hay alguien con ese deseo, que tú hables a su corazón y que si lo vas a dirigir hasta nosotros, que lo hagas. Nosotros queremos guiarles a través de tu escritura para que ellos sean ciudadanos del reino, como nosotros también tenemos esa certeza, Señor. Gracias por el tiempo, por tu palabra esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.